Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. No sé si podré terminar este vídeo, pero espero que sí, porque lo hago con todo el amor del mundo para decir muchas cosas respecto a Robe y también respecto a mucha gente que dice muchas cosas respecto a Robe. Lo primero de todo, resumido en pocas palabras, hemos perdido a Jesucristo García. Hemos perdido al rey de la baraja. Hemos perdido a aquel que nació un buen día, aunque su madre no era virgen, que hacía milagros y convertía el agua en vino, que resucitaba si se hacía un canutito, que concretó la fecha de su muerte con Satán, que razonó de manera siempre tan difícil, pero que más daba si al final todo le salía siempre bien, que no vino el rey, pero tampoco le importó, como tampoco nos importó a nosotros, que vivió entre rejas, aunque antes era chapista, que los mercaderes ocuparon su templo y le aplicaron la ley antiterrorista. Hemos perdido a una persona que perdió las cuentas de las veces que amó, que vomitó su alma en cada verso que nos dio, que olvidó y le quedaron tantas cosas por decir, que se vio metido en la heroína por conocer a cuántos se marginan, que fue crucificado a base de pastillas. Menuda pesadilla. Él no necesitaba más para ser Dios. Dios. ¿Cuánto más necesitaba para convencer? Básicamente, esa sería la definición de Robe, de lo que fue. Me cuesta mucho hablar en pasado porque todavía mi mente no puede asimilar que haya desaparecido. Aún la última vez que lo vi fue en el concierto de su última gira en Coruña este verano. Ya lo había ido a ver cuando comenzó la última gira aquí en Rivas, hacia Madrid. Pero había quedado muy disgustada con ese concierto porque había ido con más gente, con colegas y tal, y bueno, lo típico, ¿no? Que llegamos con tiempo, las puertas se abrían a las 7:30. A las 9 empezaba el concierto porque sabéis que ahora está la prohibición de que no se puede tocar hasta más tarde de las 12. Y pues no sé, llegamos a las 5, es que... Y fue lo típico, el plan de, pues se toma uno unas cervecitas y luego, yo no, porque no puedo beber alcohol, pero... y bueno, y mientras tanto pues está ahí disfrutando un poco antes de llegar, ¿no?, a lo que es el concierto. El caso es que el tiempo pasaba desde las 5 de la tarde y pasaba. Y claro, todo el mundo estaba ahí con sus cervecitas de lujo y yo veía que el tiempo pasaba y digo, joder, a las 7:30 abren las puertas, nos estamos acercando a la hora, la gente todavía quería cenar algo. Digo, oye, no es por nada, pero las puertas las abren, hay que coger buen sitio, porque a mí me gustaba ver a Robe, si no en primera fila, sí cerca.
porque ya no era solo su música, ¿no? Era él, eran sus expresiones, era cómo se dejaba la vida, la voz del alma en los escenarios, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues ya se sabe con estas cosas, cuando vas con otras personas, pues al final se enrollaron de tal forma que no llegamos a Rivas hasta las 8:30. Cuando llegamos allí, imaginaos, el concierto empezaba a las 9. Eso estaba abarrotado, ¿no? Lo siguiente. No cabía ni un alma, la pista estaba completamente llena, las gradas prácticamente también, y solo quedaba sitio en las últimas filas de atrás del todo, donde sinceramente se veía el escenario como si fuera los clips de Playmobil, es decir, no, era tan pequeño, que fue un concierto que no disfruté al 100% porque estaba demasiado lejos. Y no veía nada, y sí, ponen esas pantallas grandes y demás, pero no es lo mismo. Para mí no. Entonces la verdad que me disgusté bastante y dije, mira, esto se acabó, la próxima vez me voy yo sola. Me voy yo sola a la hora que me dé la gana, cuando me dé la gana, y cojo primera fila. Porque Robe tenía además la deferencia de dentro de las primeras filas poner dos partes, una para los que saltan, botan y se empujan entre ellos, entre los que yo he estado siempre en esas filas. Siempre me ha gustado eso. Pero bueno, la edad pesa y al final uno llega a un momento que necesita mucha más tranquilidad. Y ese era mi caso. Yo, en este caso, me coloqué en el lado de los que no se empujaban entre ellos, en los que estaban más tranquilos. Pero pude estar ahí en primera fila, en ese concierto de Coruña que os he manifestado y lo tenía claro. Cogí y aprovechando que en verano estaba en Galicia, que tocaba en Coruña, me saqué mi entrada con tiempo y con 2 cojones me fui yo sola. Llegué como con 2 horas de antelación. En ese momento había 4 personas nada más esperando. Luego, según fue pasando el tiempo, la cola llegaba casi hasta el Corte Inglés. Que hay una larga distancia, ¿no? Desde donde se realizó el concierto hasta el Corte Inglés, por decirlo de alguna manera, os podéis imaginarlo. Pero tuve esa suerte, no suerte, porque yo lo busqué para poder estar ahí en primera línea, dándolo todo como siempre. Pero sobre todo, pues, escuchando a este hombre tan maravilloso que transmitía su magia y que lo que tiene Rob es que cantaba nuestros sentimientos. Él los transmitía a través de su voz. Sus canciones hablaban muchas veces de nuestras propias experiencias. Por eso quizá pues te sentías tan identificado, ¿no? Y por eso yo digo que a mí Robin me ha regalado muchas cosas. Porque ha sabido describir con palabras que yo no sabía mis propios sentimientos, entre otras cosas. Y puedo decir que el regalo más grande que me hizo en la vida fue nada más y nada menos que a mi mejor amigo. 30 años. 30 años hace que lo conocí. Y que sigue siendo mi mejor amigo a día de hoy. Mi primera pareja formal durante 4 años. Y luego nos convertimos en íntimos. Y fue Extremo Duro quien nos unió, aunque parezca mentira. Ya solamente con eso, regalar algo tan grande en la vida como un mejor amigo, ¿qué mejor regalo puede haber? Yo creo que nada es comparable a un regalo así. Aparte de los muchos otros que me hizo, como os comento, en mejores y peores momentos.
porque siempre su música estuvo ahí para acompañarme. Pero bueno, me gustaría comentar antes de empezar un poco con todo lo que Robe transmitía. En aquella gente que no logra entender el dolor por una pérdida así, ¿no? De, jolín, no es para ponerse así, tampoco es para tanto, la gente se muere, estas cosas pasan, hay que tomárselo de otra manera, joder, tal, pascual. Esa misma gente que cuando su partido de fútbol pierde la puta liga, llora. Esa gente que cuando el personaje favorito de su serie muere, llora. Y nadie los juzga. Pero me parece muy osado que estés llorando porque tu equipo ha perdido la liga y te atrevas a decirme a mí que ¿por qué ponerme así por la muerte de un artista? Tiene gracia, por no decir que da bastante pena, ¿no? Es algo curioso, pero es la realidad. Esa misma gente que cuando Yuki falló aquel famoso penalti cuando el Depor estaba en lo más alto, y lo digo porque como gallega que soy, pues es algo que recuerdo perfectamente. ¿Cuánta gente del Depor lloró? ¿Cuánta? Por algo tan ínfimo como un partido de fútbol. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos y hay que respetarlo. Pero también pido respeto para mí y para mi dolor. Porque el dolor no se basa solo en la pérdida de una persona. No es la pérdida de Robe como tal, que también, por supuesto. Es la pérdida de todo lo que va a dejar de darnos, de todo lo que tenía por ofrecer este hombre, que estaba en su mayor momento como creador, en su mayor momento creativo, sin ninguna duda, que se superaba a sí mismo una y otra vez cuando parecía imposible hacer algo mejor de lo que ya había hecho anteriormente, que nos regalaba esos conciertos de 3 horas y se dejaba la voz, el cuerpo y el alma para contentar a sus fans. Y si se agotaban las entradas en 10 minutos en ciudades como Barcelona, Madrid, las ciudades grandes, que las entradas desaparecían en cuestión de segundos, no tenía ningún problema en decir, bueno, pues tocamos también mañana, tocamos también pasado. Y tenía 62 años. Y yo creo que no fue algo determinante, pero el palizón que se dio los 2 últimos años con su gira primero de Mayéutica en el 2021 y posteriormente con el discazo Se nos lleva al aire en el 2023, también afectó a su salud. Daros cuenta que es una persona de 62 años que hacía conciertos de 3 horas. 3 horas. Dale que te pego sin parar, dándolo todo, sin ninguna duda. De una ciudad para otra, viajando para aquí y para allá, tocando varios días seguidos en varios sitios, sin parar. Yo creo que eso también al final colaboró de alguna forma o influyó de alguna forma en que su salud se mermara un poco, porque es inevitable, ¿no? Al final es mucha tralla para una persona tan mayor. Y Robe no era de los que se limitaba por tener 62 años a tocar en las principales provincias, no. Robe tocaba en todas partes. Robe tocaba donde hiciera falta. Porque ahí donde lo veis, Robe respetaba a sus fans como ningún otro artista. Es verdad que era una persona distante con la prensa, distante con los medios de comunicación, distante en general con
con esos grandes eventos que a él le resultaban un auténtico coñazo, ¿no? Y bueno, él solo quería que sus fans disfrutaran de su música. Y aunque cantaba en innumerables ocasiones sobre nuestros sentimientos o sobre cosas que nosotros hemos pensado miles y miles de veces, le ponía música a esos pensamientos, también tenía otras muchas canciones que, como decía él, es que no hay que entenderlo todo. Hay canciones que están simplemente hechas para disfrutar, ni siquiera yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y tenía razón, es cierto. Pero también es cierto que nos enseñó muchas cosas. Robe nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó que hay belleza en las cosas rotas e imperfectas y como seres humanos estamos llenos de ellas, de esas imperfecciones. Todos hemos estado rotos alguna vez, unos más que otros. Nos enseñó que dejarnos sentir las cosas duele. Porque para sentir tenemos que dejar que nos atraviesen y nos cambien, pero una vida sin sentir no tendría sentido. Qué gran verdad. Que la vida está llena de putadas, pero esconder la cabeza como un avestruz no va a hacer que desaparezcan. Que a veces tenemos que mirarlas de frente para poder continuar viviendo. Que los cambios acojonan de verdad. Pero tener el valor de seguir aportando aquello que sentimos y que es acorde a nuestros valores es el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos. Nos enseñó que la huella que deja una voz que canta desde las entrañas, como hacía él, no la pueden igualar ni todas las voces melodiosas del planeta. He oído a mucha gente decir, pero ¿cómo se puede llamar cantante a esta persona? Dice, sí, ni tiene voz ni tiene nada. Robe nunca presumió de nada y siempre dijo que su talento no era la voz. Su talento era otra cosa. Aún así a mí su voz me encantaba. Porque era única, porque era su voz, porque era la voz de Robe. Pero, bueno, perdonadme si de vez en cuando hago algún parón, pero me emociono y... Ayer, por ejemplo, cuando me desperté y vi que tenía el WhatsApp lleno de mensajes, incluso de mis hermanos y de amigos y el Instagram y tal, dije, joder, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué ha pasado aquí, no? Y lo primero que piensas es, pues, que se habrá pasado algo, en plan, como cuando desgraciadamente pasó lo de la Dana y demás. Y hay mucha gente que también recurre a eso para atacarte de alguna manera, decir, joder, con las desgracias que pasan en la vida, pues el que Robe se muera, pues tampoco... Y es como, ¿de verdad me lo estás diciendo a mí? A mí, precisamente. Que soy la persona más empática que hay, que tengo un canal dedicado a la criminología y a las ciencias forenses, dedicado al dolor ajeno, a la maldad humana. O sea, ¿cómo me puedes decir eso a mí? No, o sea, eso a mí no me lo puedes decir. Porque yo estoy cada día haciendo vídeos precisamente sobre la falta de humanidad, sobre los depredadores, sobre las víctimas. ¿Pero qué tendrá que ver? Son cosas totalmente distintas. Cuando un músico te acompaña toda tu vida, aunque no lo conozcas de nada, realmente es como si lo conocieras. Y sobre todo cuando manifiesta con esa facilidad tan pasmosa esos sentimientos que
que ya te digo que tenemos ahí, pero que no sabemos describir con palabras, y que él lo hacía a la perfección. Por eso cantaba tantas veces esto. Por ejemplo, en A Fuego, cuando decía: y a fuego lento no se calientan mis huesos. Es un poco como manifestar eso, que el cuerpo necesita tiempo para confiar después de estar en alerta tantos años, de tener esa ansiedad terrible que tenemos las personas. Yo la primera. En So Payaso he aprendido de estar solo, a llorar sin molestar. Esas emociones que molestan y que te hacen sentirte rechazado por expresarlas. Y es que así es, joder, así es. Ese, por supuesto, ama, ama, ama y ensancha el alma. Cuando dice: de pequeño me impusieron las costumbres. ¿A quién no le ha pasado, no? Cuando de pequeña te imponen cómo ser y luego te cuesta mucho encontrar tu verdadera esencia, porque te dicen lo que tienes que estudiar, lo que tienes que hacer para ser alguien en la vida. Nadie lo describe mejor que Robe en esa canción, que realmente la letra es del poeta Manolo Chinato, pero él la adquirió como suya siempre, como su himno por excelencia, por decirlo de alguna manera. Ese: si te vas me quedo en esta calle sin salida. Esa pérdida reactiva esa memoria de abandono, que no es solo tristeza y que todos hemos vivido alguna vez, por parte de un familiar, por parte de un amigo, una amiga, por parte de cualquier persona que por lo que sea ha formado parte de nuestras vidas en algún momento. La vereda de la puerta de atrás, todas estas grandes obras maestras, no hace falta decirlo. Cuando dice: quiero oír alguna canción que diga que no sobra el amor, donde habla de ese deseo de un refugio, donde el cariño sea incondicional, porque Robe hablaba mucho de amor. Era un hombre que tenía mucho amor que dar y que lo daba sin ninguna duda. Lo daba como nadie. Robe buscaba un mundo mejor y lo intentaba a su manera. Y aunque sabía que era una utopía, y también se cansaba de decirlo, lo seguía intentando, intentaba aportar su granito de arena para que ese mundo fuese mejor. En ese stand-by, cuando dice siempre en estado de espera, es un decir: aprendí a no relajarme nunca del todo, ¿no? Porque nunca sabes por dónde te van a venir. No sé, todas esas interpretaciones que las letras de Robe de alguna manera pues dejaron nuestra propia huella a cada persona, que realmente nos llegaba, nos llenaba, porque la hacíamos nuestra, y porque era nuestra en realidad, porque eran nuestras propias experiencias de la vida, y que además nos ha acompañado a lo largo de etapas, como digo, muy diferentes. Y eso lo vemos en todas las generaciones a las que ha influido con su música. Era increíble en sus conciertos cómo veías a señores de 70 años, y no exagero. Yo recuerdo que en uno de los conciertos en el Wizzing Center tenía detrás, me imagino que eran un padre y un hijo. El hijo debía tener sus 45 años aproximadamente, 50. Y al lado de él había sentado un señor mayor, un señor ya con su pelo blanco, un señor, y decías: hostia, este señor, de aquí disfrutando el primero con los palos que debe tener el hombre, ¿no? Y a su vez veías a los chiquillos, a chavales que ni siquiera eran mayores de edad, allí en las primeras filas dándolo todo como hacía yo en mi época. Y decías: joder, ¿cuántas generaciones hay aquí?
Y eso no dejaba de ser una alegría, ¿no? Cuando dice también eso payaso lo de me tiro a los cactus desnudo porque no me pincho, es cuando, no sé, a veces nuestro cuerpo se desconecta, ¿no? Para poder continuar. Y eso también es una realidad tan grande. Cuando alguien te regala tanto se puede llorar. Podemos llorar por una persona que no conocemos. Pero sobre todo por todo lo que va a dejar de darnos. Que es eso que muchos no entienden. No vamos a volver a sentir nunca más esa emoción tan grande que nos daba con sus nuevas letras y su nueva música, con sus nuevas melodías, tan mágicas, tan especiales, tan profundas que te hacían vibrar, que te hacían sentir, que te hacían bailar como una puta loca, que no eras el dueño de tus emociones. Eh, Te hacía sentir tantas cosas y con sus nuevos discos decías, joder, ¿qué es esto que estoy escuchando tan jodidamente bueno? Esas letras que te transmitían tanto y a la vez esas melodías que te ponían los pelos de punta. De decir, joder, ¿cómo puede haber tanta perfección en un disco? Porque ya no era una canción, eran los discos enteros. Cada canción que sonaba era una emoción nueva. Sus conciertos eran una emoción. O sea, estar ahí, esperar ese momento que todos estábamos deseando de que saliera al escenario y poder tenerlo ahí, tener ahí a nuestro ídolo de alguna manera y poder sentirlo cercano, poder ver cómo transmitía esos sentimientos, todas esas lecciones de vida que daba muchas veces en los conciertos. Era verdad porque era un poeta, era un filósofo, no era solo un cantante. Y decía grandes verdades, aparte de cabrearse. Tengo, por ejemplo, una anécdota graciosa, o no tengo muchas, porque en realidad he ido a muchísimos conciertos de Robe en mi vida. Recuerdo una vez que se enfadó muchísimo en un concierto en la gira de Yo, Minoría Absoluta. Sabéis que está la típica chupipandi, como llamo yo, ¿no? Que son los guay, los inmaduros, los chavales que todavía son bastante jóvenes y tienen a veces ocurrencias absurdas de su normal, que dices tú, es que no se puede ser más tonto. Y sabéis, bueno, pues que haya muchos artistas comerciales, tipo, bueno, no quiero nombrar a nadie porque tampoco quiero ofender a nadie, cada uno tiene sus gustos, pero a los que les tiran sujetadores, bragas, se les tiran de todo, ¿no? Las chicas ya sabéis, sobre todo en este tema. Hay otros que, bueno, que te tiran flores. Ese día le tiraron alguna flor, pues, bueno, es algo digno de agradecer. Pero tuvo que llegar el típico gilipollas, el típico cantamañanas que se quiso hacer el gracioso. Y le tiró nada más y nada menos que un mechero. Un mechero que, tirado a cierta distancia y con fuerza, si te da te hace daño, joder. Es que hay que ser muy subnormal para hacer algo así. Con la mala suerte de que le dio a Robe justo cuando estaba empezando un tema. Uno de sus grandes temas del Yo, Minoría Absoluta. Robe en ese momento paró en seco, paró a la banda y se limitó a decir una sola frase, nunca lo olvidaré. Y la frase fue concretamente: una canción menos, un hijo de puta más. Bueno, puede ser que me censuren el vídeo, que sencillamente me pongan, yo que sé, cualquier notita de estas que pone YouTube de derechos de autor, de no lo pueden oír menores de 18 años y mierdas de estas que hace YouTube, pero realmente me da igual. Porque
Yo necesito sacar lo que siento y lo hago por eso, lo hago para él. Y como decía él, también, hacer lo que queráis, pero que no os vean. Digamos que, no sé, la gente ayer estaba realmente emocionada, realmente tocada, no solamente los fans, sino los artistas en general, porque os guste o no, Rob era una leyenda aquí. Todos los artistas, independientemente del tipo de música que hicieran, admiraban profundamente a Rob. Querían colaborar con él, pero sabían que no podía ser. Mucha gente dice que Rob que era un poco egoísta porque no colaboraba nunca. Mentira. Rob tiene muchas colaboraciones muy buenas, pero tiene colaboraciones, como dice él, de canciones que le hacían sentir algo. Porque él no era la voz y lo sabía perfectamente. Era cantar lo que le hacía sentir algo. Si no, no lo cantaba. Colaboró con Marea, por ejemplo. En Tu agujero colaboró con Forraje, con Puñales. Últimamente con Rupa Trupa, con Flores. Y su última colaboración, sí, puede que llegase a sorprender un poco, ¿no? Con Leiva en Caída Libre, una canción que habla sobre la depresión, algo que está a día de hoy a la orden del día. Esa fue su última colaboración, lamentablemente. Colaboró con varios grupos, con Arbel Pla, con incluso algún grupo vasco. Tiene miles de colaboraciones. Ahora no va a colaborar por mucho que aprecio que le tuvieran, con todos mis respetos. Pues con Dani Martín. Dani Martín era un gran fan de Roberto Iniesta. Lo tenía en un pedestal, como me pasa a mí. Pero, como vosotros comprenderéis, le decía, jo, es que ha sido súper amable conmigo porque hoy me lo he encontrado y me ha saludado y tal, y me ha dado un abrazo y me he sentido tal. Pero no me he atrevido a pedirle, ¿no? Una colaboración. ¿Cómo voy yo a pedirle una colaboración a Robbie? Pues efectivamente, también hay que tener un poco de luces. Robe nunca iba a colaborar con Dani Martín, porque básicamente la música que Dani Martín hace, con perdón y con todos mis respetos, pues no tiene nada que ver con lo que hace Robe, o con lo que hacía, perdón. Está tan reciente que todavía no me lo puedo creer, la verdad. Lo mismo le pasaba a Estopa, por ejemplo. Te estoy poniendo muchos ejemplos, ¿no? Pero hay miles más. Estopa admiraba a Robe muchísimo y también estaban deseando pedirles colaborar. Estopa es un grupo que te puede gustar más o menos, pero que sin ninguna duda también tiene muchísimo éxito. Solamente hay que ver la que se lió en su 25 aniversario. Llenaron también, vendieron. Son dos chavales, buena gente, bastante humildes. Para mí eso es importante dentro del mundo de la música, ¿no? Estos típicos, en fin, que se creen alguien cuando en realidad no valen ni para tomar por culo, ¿no? Como diría Robert. Bueno, ¿sabéis una anécdota también? A Robert no le gustaban los triunfitos, como no nos gustaban a casi nadie que escuchábamos este tipo de música. Porque salvando a dos o tres, la mayoría no valen para nada. Sin embargo, aunque os parezca mentira, fue a un concierto de Pablo López, ese artista que toca el piano y canta. Y la verdad, que me descubrió un artista que me sorprendió. Fue otro regalo que me hizo. Fue un concierto de Pablo López y se presentó en su camerino cuando terminó el concierto y le dijo, nada más y nada menos, que la canción El Patio era la mejor canción de lo que se había hecho en los últimos 20 años. Robe le dijo eso a Pablo López. Ahí donde lo veis, sí,
aunque no os lo creáis. Imaginaos lo que sintió un tío como Pablo López, y él lo cuenta muchas veces. No se lo podía ni creer, ¿no? Que un artista como Robe le estuviese diciendo eso. Y yo a Pablo López no lo conocía. Sé que, o sea, había oído hablar de él y demás, pero no había escuchado realmente su música. Entonces, cuando te enteras de eso, ostras, si Robe le ha dicho, que muchos dicen, es que El Patio no es una canción de rock y tal, vas a saber tú más que Robe de lo que es rock y de lo que no. Pues me vas a perdonar, pero no. Entonces, escuché la canción, efectivamente, del Patio. Y me sorprendió muy gratamente. Dije, joder, efectivamente este chico tiene talento, tiene una gran voz, toca el piano muy bien. Y a partir de ahí pues empecé a escuchar su música, ¿no? Y la verdad que me llevé una sorpresa muy grata. Es un chico también humilde. Y sí, parece mentira, salió de Operación Triunfo, pero ha llegado lejos y en este caso creo que merecidamente. Pero bueno, son excepciones que confirman la regla, evidentemente. Es totalmente una excepción, esto no es para nada habitual, ¿no? Pero fue otra cosa que me regaló la música de Pablo López y que también muchas veces te apetece escuchar, y tiene canciones y temas muy, muy bonitos y muy profundos y que conectan muy bien también con tus emociones, ¿no? Digamos que conectó emocionalmente con tantas generaciones, había puesto tantas palabras a nuestros sentimientos, rabia a nuestras emociones, luz a nuestras noches y oscuridad a nuestros días. Todo eso te hace conectar con la obra de una persona como, no sé, hasta el punto de que su pérdida pues la sientas tuya, que es lo que la gente no puede entender. Sus canciones te transportan a un montón de momentos de tu propia vida, de tus recuerdos, de tus vivencias, de tus alegrías, de tu tristeza y de personas. Cuando escuchas ciertas canciones, pues automáticamente tu cabeza eh, te trae un recuerdo maravilloso, obviamente, decir, jo, este tema y con esta y qué bien lo pasábamos aquí, y joder, eso no tiene precio. Y es lo que la gente no sabe valorar. La gente solo sabe, pues eso, bueno, no sé qué exageración, que no sé cuánta, en fin. Nada que merezca la pena, porque creo que ya lo he dicho todo con lo de llorar cuando tu equipo pierde la liga. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? El legado de Robe es eterno, es irrepetible, es incalculable, es inmortal. Pero claro, lo más triste de todo es pensar que no va a haber más. Es que eso es lo que no puedo asumir. No puedo asumir estar a la espera de ese nuevo disco, de ese ya no se puede superar más. Y que te siga sorprendiendo de esa manera, que sus canciones te atrapen tanto y penetren tan profundo en tu corazón que digas, joder, qué puta maravilla, qué obra de arte. Que hasta el propio Museo del Prado adquirió como suya la canción de su último disco, El poder del arte. Porque a Robe le encantaba el arte. Era un tío que se hizo culto con los años. Que empezó siendo un yonki, un personaje de aquella época como lo eran todos. Es que el Loquillo y toda aquella gente de aquella generación, ¿qué os creéis? Que esa gente no se drogaba también.
Se drogaban todos de una manera o de otra. Allí tenemos al gran Antonio Vega, Enrique Urquijo, que lamentablemente también fallecieron por ese motivo. Pero Robes supo parar, joder. Supo parar a tiempo. ¿Que la vida pasa factura? Sin ninguna duda. Ahora, pongo, como digo, el ejemplo de Joaquín Sabina, sin ir más lejos. Es decir, si ha habido alguien que ha tenido una vida de excesos, ha sido Joaquín Sabina. De hecho, llegó a superar un tumor de garganta. Ya no solo por el tabaco, sino por la cantidad de coke que se ha metido y no quiero ni saber cuántas cosas más. Y ahí sigue. Tenemos a Yosi de Los Suaves, un hombre que ha sido alcohólico toda su vida, que le hacían una entrevista en 7 minutos y había bebido 7 copas. Era una auténtica locura, que yo lo he visto en los conciertos, en muchos de ellos con unos pedales del 15, que no podía ni cantar, que empezaba a hacer, digamos, volteretas en el escenario, se subía por los hierros, ¿no?, de los escenarios, hacía malabares, ¿no? Eso más bien parecía un circo que un concierto. Dejaba que fuese el público el que cantase, porque ni él se acordaba de la letra, de lo pedal que iba. Y ahí sigue, con la edad que tiene. Y yo me alegro, porque a mí Los Suaves me gustan mucho también. Pero quiero decir que no se puede decir, claro, es que los excesos, es que Robert era muy joven, 63 años. ¿Qué son 63 años a día de hoy? Nada. Le quedaba tanto, tanto, tanto por regalarnos y por darnos, que parece mentira. Parece mentira. De verdad os lo digo. Y que casualmente yo personalmente tendría que haber estado preparada, porque justo 5 días antes, y hay una prueba de ello en Facebook, algún amigo me escribió y me dijo, oye, tengo que decirte una cosa. Este chico es amigo del hijo de Robert. Y me dijo, esto te lo digo de manera extraoficial, no se ha publicado en la prensa, ni se va a publicar, no va a salir en las noticias. Pero Robert está bastante chungo. Yo cuando me dijo eso, empecé a interrogarle, pero ¿cómo que está bastante chungo? ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Pero bastante chungo en qué sentido? Me dijo, pues que por lo visto está bastante mal. 5 días antes de que falleciese. Y ahí está mi publicación, o sea que nadie había todavía sacado eso a la luz y yo ya lo estaba colgando en Facebook. No debería haberme pillado por sorpresa, pero sin ninguna duda lo hizo, porque siempre tienes la esperanza, ¿no? Y la esperanza pues es lo último que se pierde. Yo decía, bueno, estará mal, ha tenido un tromboembolismo pulmonar, tiene una edad, aunque no es mayor, pero joder, malo será, ¿no? O sea, no te puedes imaginar que, joder. Y yo a este amigo le decía, pero vamos a ver, pero ¿y cómo lo sabes? ¿Y qué te ha dicho exactamente? ¿Y qué? No, bueno, pues eso, pues que está ahí estable y tal, pero que está mal, que tal. Y yo decía, bueno, seguro que esto es exagerado, que... En fin, y lamentablemente no fue así, ¿no? No era exagerado en absoluto. Este señor que veis aquí, este señor nos deja un legado de talento infinito. Pero es que no solamente de talento. Nos deja un legado de humanidad. De humanidad. Él también estaba decepcionado con el mundo que habíamos creado. Luego os leeré un fragmento que pone los pelos de punta de una de sus canciones de Ana Cruel, que él mismo decía en sus conciertos: el que sea capaz de escuchar esta canción sin llorar es que no tiene sentimientos.
Y es que realmente dice, luego os lo leeré tal cual, porque ya que no te dejan poner música, porque si no, ya en fin, derechos de autor y toda esa mierda, pero a lo mejor me da igual y meto algo, o sea, te quiero decir, no se trata de tener 20.000 visitas, se trata de mí y de lo que yo siento al respecto. Y además nos dejó también un legado de honestidad. No había persona más honesta que Robe, más fiel a sí misma. Igual que le pasaba a Lemmy Kilmister de alguna manera, de maneras diferentes. Pero eran personas firmes en sus decisiones, en sus convicciones. Y no decían una cosa y hacían otra, como hacen miles de personas, no. Esta gente predicaba lo que vivía. Predicaba la realidad. No eran hipócritas, no hacían cosas para vender más, no vivían a su manera y de la forma más humilde y honesta posible. No tenían grandes ostentaciones, ni iban de, ya ves tú, Robe, su ropa hippie, ¿qué os creéis? Que se gastaba un dineral en la ropa que compraba, en la ropa que tenía, en los coches, en sus casas, no. ¿Qué va? Robe era una persona sencilla. Era una persona humana de las que pocas quedan, porque a día de hoy, como dice en su canción Puta Humanidad, ya no puedo decepcionarme más, ¿no? Cuando creía que conocía a la humanidad me doy cuenta de que no es así. La muerte de Robe deja sin ninguna duda un vacío que va mucho más allá de la música, lamentablemente. Nos deja un vacío, que es lo que yo digo, ¿no? No es solamente su muerte como tal, nos deja un vacío cultural, un vacío emocional, un vacío generacional, que no era un simple músico y ya está. Era un observador del ser humano, ¿no? De lo humano, que decía y que se atrevía a decir desde el principio las cosas que otros callaban por quedar bien, que hablaba siempre desde las grietas y no desde los escenarios, ¿no? Su obra creó un lenguaje que cualquiera podía reconocer porque partía siempre de la verdad más incómoda. Y eso le causó muchos problemas en sus inicios. Que en su propia tierra, esa que presume ahora de le doy medallas, pongo su nombre a sus calles, le ponemos su nombre a un palacio de no sé qué, al Palacio de Justicia o no sé qué narices. Le damos tal cuando en sus inicios les daba vergüenza que Extremoduro fuese a tocar a su propia tierra, porque decía que llevar a Extremoduro era atraer a gentuza, atraer a droga, y sin embargo llevaban a pinchadiscos y a DJs, que qué va, esos no traían droga, no, esos, eran, aparte de buenísimos artistas, no traían drogas de diseño, o sea, en fin, me río por no llorar, ¿no? En su propia tierra lo rechazaban, se avergonzaban de estas verdades incómodas que decía. Que la vida es sucia, compleja, que otras veces es todo lo contrario, es alegre, es luminosa y que la realidad humana y vital está inevitablemente llena de contradicciones. Qué verdad tan grande, ¿no? Nunca buscó gustar, y él mismo lo decía. Si a quien le guste bien, que me quiera escuchar bien, y quien no, pues que no. O sea, me da exactamente igual. Yo escribo lo que siento, escribo lo que quiero y luego cada uno pues que elija, ¿no? Que haga su elección. Él lo único que quería era ser él mismo y por tanto ser auténtico. Y vamos que sí lo fue. Auténtico de verdad. Sus frases son espejos que golpean no solo para consolar,
sino para mostrar lo que hay al quitarse esas máscaras que todos llevamos de alguna forma, unos más que otros. Digamos que su legado más poderoso es la valentía de mirar hacia adentro sin anestesia. Y aquí os voy a traer otras de esas frases que nos enseñan algo sobre la vida, con autenticidad, con libertad, con ciencia, y que siguen resonando hoy y seguirán resonando siempre, ahora, aunque él ya no esté. En fin, cómo cuesta todavía asimilar que, al igual que ayer, pasé un día que se me caían las lágrimas y bailando y demás, hoy siento como que el cuerpo no me responde, siento el cuerpo pesado, siento el cuerpo sin fuerzas, sin ganas. Bueno, son cosas que pasan y bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Hay personas que somos más sensibles que otras. Siempre lo hemos sido. Y una de sus frases es que le gustes a mucha gente no quiere decir nada porque la mayoría de la gente es idiota. Este es una de las grandes frases que dijo cuando todavía era ese yonki, ¿no? Es muy bueno lo que dice. Dice, ¿qué pasa? Que porque la canción de verano esté de moda y venda mogollón quiere decir que es buena y la música clásica que no la escucha nadie, ¿no? Tenía tanta razón en las cosas que decía. O sea, eran verdades tan grandes y que molestaban profundamente. Porque hacía sentir a la gente estúpida como realmente estúpida. Y es una frase de alguna manera incendiaria. Él no pretende nunca despreciar a nadie, ¿no? Pero es simplemente su manera de manifestar un criterio que además es un criterio súper coherente y súper verdadero. Porque es así, ¿no? Porque lo que podía vender el éxito de un verano, la mayonesa, el venado, en fin, y todos sabemos que eran una mierda de canciones. Todos las hemos bailado igualmente y nos hemos reído también. Pero de ahí a decir que eso es buena música, pues claro. Y entonces Robe decía lo que nadie decía. Entonces, lo fácil es vivir buscando esa aprobación colectiva, que todo el mundo te admire y te alabe y diga que, qué grande eres, ¿no? Pero lo difícil es realmente asumir que la masa no siempre es una búsqueda fiable para nada, porque ahí lo tenemos todos los días. Es decir, que haya ciertos números uno, entre los que se encuentran en el Bagdad y gente así, que en fin, yo sigo sin entenderlo, la verdad, es una cosa que me puede, porque hacen una comparación también entre Freddie Mercury, ¿no? Cuando hacía ese y lo que hace Bagdad que es y dices, joder, es que es la hostia. Y encima esa gente es tan prepotente que se atreve a hacer determinadas afirmaciones que dices, pero ¿cómo es posible que seas tan ignorante y tan inculto que te atrevas a decir semejante barbaridad? En realidad, ¿qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Saber tocar el piano? A ver, en realidad, ¿cuántos artistas saben tocar el piano? ¿Quién sabe no sé qué? ¿Quién sabe no sé cuánto? ¿Que quién sabe tocar el piano? Pedazo de capullo. ¿Has escuchado a Freddie Mercury, a Stevie Wonder, a Axl Rose tocando November Rain? Incluso al propio Pablo López, hombre, no me toques las narices. No insultes nuestra inteligencia. Es que es una cosa asombrosa. Y que Robe veía y no se cortaba un pelo a la hora de decirlo, porque es que es increíble. Digamos que al final, si te amoldas demasiado
para caerle bien a todo el mundo, te conviertes en una versión falsa, diluida de ti mismo, y al final el mensaje es tan simple como: mide tu valor por tu coherencia y no por los aplausos. La popularidad no te garantiza nada, pero la fidelidad a uno mismo sí. En Ama, Ama y Ensancha el Alma consigue algo que pocos consiguen, que es hablar del amor sin cursilerías, ¿no? Que tampoco pasaría nada si lo hiciera. Pero aquí también pongo un ejemplo. Alguien que se atrevió, porque para mí se atrevió y osó a pedirle colaboración a Robert, fue un tal C. Tangana. En fin, yo alucino con la peña, ¿no? Y claro, Robert, ya te digo, con la humildad que él tiene, no con la intención de hacerle ningún desprecio, pero cogió y le dijo: mira, he escuchado tu canción y me vas a perdonar, pero el estribillo es una horterada de cojones, ¿no? Y no voy a colaborar contigo y tal. Y mucha gente puede decir: joder, qué prepotente, qué tal. No, era simplemente precisamente eso, ser auténtico, y no es una consigna blandita, es una invitación a abrir espacio dentro de uno mismo, amar en su sentido más amplio. Eso te hace grande, porque te obliga a enfrentar a tus bloqueos, a tu rigidez y a tus defensas. No es magia, es un proceso interno. Expandirte no porque toca ser buena persona, sino porque vivir encogido al final es un desperdicio. Todos queremos amar y ser amados, y el que diga lo contrario miente. Incluso yo, que muchas veces siempre digo que yo que no quiero saber nada de relaciones estables y de cosas tal, porque ya has vivido muchas cosas en la vida, y dices: yo no tengo paciencia, mi personalidad no sirve para aguantar ciertas cosas. Y es así. Yo lamentablemente soy una persona que te aguanto 2 años como mucho. A los 2 años te mando a freír espárragos seguro. Pero eso no quiere decir que no desearía sentir eso que mucha gente dice que siente, y decir: joder, ¿por qué yo no puedo? Pero bueno, tenía mi manera de amar otras cosas. La música, la lectura, el cine, porque hay películas muy buenas, incluso series muy buenas, que también aportan muchas cosas. Y en esta canción, ¿no?, de Ama, Ama y Ensancha el Alma, Robe, digamos que hace algo que muy pocos consiguen. Ya os digo, que es dar una gran palabra al amor en su sentido más amplio, ¿no? Entonces, bueno, es una de las muchas cosas que nos regala. Se hace, no sé, nos hace pensar, y siempre es la canción que utilizaba como despedida en sus conciertos, ¿no? Cuando llegaba esos acordes y ya sabías que se había terminado, que ya el concierto, que se estaba despidiendo, ¿no? Y que me iba a decir a mí que en el concierto de Coruña era la última vez que iba a escucharlo, la verdad. O sea, es que es increíble. Lo mismo de lo que habíamos hablado antes, de lo que te imponen las costumbres y demás. ¿A quién no le ha pasado? A mí más que a nadie, porque yo, cuando hablo de las infancias traumáticas y demás, me refiero sobre todo, y bueno, este canal lo ven familiares míos, pero yo, en lo que es mi casa, mi vida particular, que no es porque le interese a nadie, pero pasé una infancia muy dura por
porque he tenido, entre otras cosas, pues personas muy cercanas a mí, y no quiero referirme a nadie en especial, que han sido muy narcisistas, muy déspotas, muy dictadoras, que te trataban como si no significases nada, como si fueses un soldado, un más. Que todo era, se hace lo que yo digo y punto, sin dar ninguna explicación. Y que llegaba a niveles que no pueden imaginar. Y que se te atribuían responsabilidades que no te correspondían con unas edades determinadas. Y eso es muy jodido. Y también pasa factura con el tiempo. Así estoy yo. Bipolar, trastorno disfuncional de la personalidad y ahora fibromialgia para colmo. En fin. Todo es una consecuencia de lo mismo, ¿no? Al final, vivir toda tu vida con esa ansiedad y esa... Eso sí, yo me rebelé muy pronto. Incluso hay miembros de mi familia, hay algún miembro en particular de mi familia que también me ha acusado de ser una anarquista. Tú siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Y ojalá hubiese podido hacer siempre lo que me hubiese dado la gana. Pero no es así. Todo lo contrario. Por poneros un ejemplo y para que os hagáis una idea, en mi casa no se podía ni toser. Porque toser era despertar al demonio. Y claro, imaginaos, os estoy poniendo un simple ejemplo de los muchos y mucho más exagerados que os podría poner. Y cuando encima eres la mayor y sientes la necesidad de proteger a los hermanos pequeños, que también se ponían malos y también tosían, y tú ibas y, bajito, ven, escóndete, ponte debajo de la manta, porque tenías miedo a que los regañasen, a que les gritasen de esa manera tan brutal, ¿no? Para que veáis, parece una tontería, pero es algo, ¿verdad? Tan fuerte que... Entonces, ¿dónde te refugias? Te refugias en la música como la de Roe, en los libros, muchos libros. Y siempre pretenden escribir el guión de tu vida, prometiéndote una supuesta seguridad, que vas a tener prestigio, que si haces esto, tu vida va a ser buena, va a ser ordenada, vas a ganar dinero. Pero al final, muchas veces esto te deja con la sensación de estar interpretando un personaje que no te corresponde. Que es lo que venía diciendo Robe básicamente, cuando decía prefiero ser un indio que un importante abogado, nunca mejor dicho. Digamos que es una renuncia consciente a ese guión que alguien te da sin que tú se lo pidas. Y que tienes que hacer esto porque sí, porque es lo que te conviene, porque es lo que tal, porque yo sé más que tú, porque yo... Y yo. Y yo cuando tenía tu edad, y yo cuando no sé qué. Pero a mí qué cojones me importa. Hay gente que no entiende lo que son los cambios generacionales. A mí no se me ocurre decirle a mi hijo ciertas cosas, porque mi hijo con 17 años, la adolescencia que está teniendo no tiene nada que ver con la que tuve yo. ¿Cómo voy a empezar yo a decirle a mi hijo? Es que yo cuando tenía 17 años, pues es patatín, patata. Y a mi hijo, ¿pero qué me estás contando, mamá? Claro, o sea, ¿qué coño me estás contando? Por suerte, no es esa la relación que yo tengo con mi hijo. Y por suerte es una persona maravillosa, la verdad, he sido increíblemente afortunada. Quizá un poco sobreprotectora, pero bueno, me imagino que es por todo lo que yo viví, que fueron cosas bastante serias. Digamos que yo también intenté de alguna manera rebelarme y lo hice cuando cumplí 14 años. Era muy joven todavía, pero como no me podía rebelar en mi casa, pues me rebelaba en la calle. Y empecé pues a hacer todas estas cosas que no se deben hacer nunca, ¿no? Lo primero empecé a estudiar lo mínimo imprescindible
e incluso repetir cursos, suspender todas, hacer pellas todo el día. Empecé a beber, a fumar, algún que otro porrito, incluso falsificar mi DNI para poder entrar en las discotecas, porque yo tenía amigos que eran mayores que yo, ya tenían 16 años y podían hacer cosas que yo no podía, pero yo no tenía ningún inconveniente en buscarme la vida y hacía todas esas cosas. No digo que me sienta orgullosa. Empiezas a liarte con chicos, con este, con el otro. Y además, por lo que has vivido dentro de tu propio hogar, pues digamos que dices, los hombres no valen nada, y jugabas con ellos como si no fueran personas, ¿no? Era como me da igual. Y me arrepiento de haberle hecho daño a mucha gente, ¿no? Reconozco que tuve una época que me daba exactamente igual lo que pudieran sentir, porque todo lo comparaba con lo que yo había vivido y con lo que yo había visto toda la vida a mi alrededor. Ya no solamente en mi propia casa, sino en la casa de otros familiares, en la casa de otros amigos, y yo decía, esto a mí no me va a pasar. A mí no va a haber hombre que me humille, no va a haber hombre que me trate tal, o sea, si alguien va a jugar con alguien, esa voy a ser yo. Pero yo no soy esa persona. Tampoco soy esa persona. Y llegó un momento en que me di cuenta que tampoco se trataba de eso. Menos mal. Y desarrollé esa empatía tan grande, ¿no? Al final, que en parte te hace débil, te hace muy débil y muy sensible a ciertas cosas. Entonces, digamos que la vida que elegimos, aunque sea menos importante, entre comillas, que no haga que la gente te dé palmaditas en la espalda de lo que es el sistema, qué bien lo has hecho, qué grande eres, qué lejos has llegado. ¿Qué lejos he llegado? ¿Por qué? Porque soy fiscal del Estado, porque soy, no sé, la abogada del diablo. Al final hay que ser lo que a uno le guste ser y punto. O sea, lo que quieras ser de verdad. Y si te gusta una cosa, eso es lo que decía Robert, sigue esa cosa. Déjate de... Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, pues en aquella época no podías, porque claro, dependías de terceras personas y no podías decir que no, hombre, que no, que esto no lo voy a hacer porque no quiero. Ah, pobre de ti que lo dijeras aún encima. Te podía caer la del tato, vamos. O sea, era una cosa alucinante, ¿no? Pero bueno, me estoy enrollando mucho. De todas formas, este vídeo es así, o sea, está dedicado a Roe y para que entendáis, porque siempre he empatizado siempre tanto con él y porque ha significado tanto para mí. Porque esos momentos tan duros y tan asquerosos, ¿no? Que sentía esa rabia, ese amor-odio que sentía por esas personas, en fin. En esa que digo de si mi vida fuera una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, ¿no? Es esa idea, esa obsesión por el progreso, ¿no? Que tenemos constante, por llegar al siguiente nivel, por no parar. Eso de que si no avanzas estás fracasando, ¿no? Robe te pone un espejo delante y te dice, quizá llevas años subiendo escaleras sin mirar si esa escalera era la tuya. Es que no se puede definir mejor. Efectivamente, no se trata de subir escaleras, se trata de subir la escalera que a ti te corresponde. Es una llamada a revisar en la dirección correcta. No se trata de la velocidad a la que subas esas escaleras. No se trata de subir por subir y perderte. Se trata de subir la escalera que a ti te corresponde. La que tú realmente quieres subir y no la que los demás te están imponiendo. También cuando decía no creas que estoy huyendo, si me ves retroceder, espera que estoy cogiendo carrera. Esto es, bueno, pues sin ninguna duda una metáfora para recordar que no todo retroceso es una derrota, que muchas veces tenemos que volver al principio
para empezar de cero y que a veces necesitamos distanciarnos, incluso desmontar todo eso todo ese castillo de naipes que hemos creado para volver, pero con mayor claridad, con tus ideas más ordenadas. No es huida, es un proceso natural, ¿no? Que forma parte del cambio, es aceptar que avanzar no siempre significa ir hacia adelante, que tomarte esa distancia no te va a hacer débil, ¿no? Te va a hacer consciente de alguna manera. Cuando dice viviendo bajo el agua como un pez, no entiendo por qué me muero de sed. Esta imagen es brutal, ¿no? Tenerlo aparentemente todo para sobrevivir y aún así sentir esa carencia tan grande, la que yo he sentido siempre, ¿no? De cariño, de amor, de que las personas que te rodean, estoy hablando de mi infancia, te digan que te quieren. O sea, eso en mi casa no lo hacía. O sea, no te decían te quiero ni debajo del agua. O sea, eso era como, vamos, a decir te quiero. O sea, se tenía que dar por hecho. Y esta imagen, ya os digo, es que es algo totalmente... Efectivamente todos tenemos, es como lo que te digo, es que no entiendo por qué te tienes que sentir así, por qué tienes que estar deprimida o por qué tienes que estar de esta manera o de otra, si no te falta de nada. No es una desconexión interna, o sea, yo puedo estar rodeado de lo necesario, de un techo, de una cama, de comida, de recursos, oportunidades, de gente, de agua, y aún así sentir algo que no te alimenta, que es lo que viene a decirlo en esta frase, ¿no? Es que no es falta de cosas, es falta de sentido, de darle un sentido a tu vida. O sea, es una frase que, digamos, se escarba en esa sensación tan profundamente humana de vivir en un entorno que no termina de llenarte, de nutrirte, aunque en teoría debería hacerlo, porque tienes lo básico y lo necesario. Pero no es así, no es así, no es real. Yo he tenido innumerables pandillas de amigos. Yo me he ido con todo Dios entre gatos, o sea. ¿Por qué? Porque yo me cansaba siempre muy rápido de todo. De todo en mi vida, todo, absolutamente. Yo siempre cogía las cosas con mucha ilusión. Cuando entraba en un grupo nuevo o hacía amigos nuevos, me lo pasaba genial, lo daba todo. Los 2 primeros años era pasárselo teta, vivirlo todo a máximo nivel. Pero según iba pasando el tiempo, me sentía cada vez fuera de lugar. Era como, joder, aquello que me divirtió en su día o que me pareció importante, ahora de repente es que no me interesa. Es que lo que me está contando esta gente no me importa, no me llena, no me da lo que necesito. Y entonces necesitaba estar constantemente cambiando de grupo, de amigos y de conocer sensaciones nuevas. Incluso cuando empecé la universidad, los 2 primeros años fueron increíbles y recuerdo, o sea, era todo el día de botellón, de fiesta, de tal, no íbamos ni a una sola clase. Yo iba probando porque, bueno, siempre se me ha dado bien estudiar en el fondo, ¿no? Pero en realidad a los 2 años estaba hasta las narices, ¿no? No ya de la carrera como tal, que también, sino de eso, de esas nuevas amistades que en un principio parece que te aportan tanto, pero de repente volví a sentir de qué pereza, qué coñazo, esto no me llena, esto no es lo que yo quiero. Y sí, te quedas, por suerte, con una serie de personas que van a estar siempre presentes en tu vida y que son tus mejores amigos, los que están ahí desde el principio y siguen estando a día de hoy. Esos con los que has conectado de verdad, que has cogido uno de aquí, uno de allí, uno de allá, que son personas realmente que sí te han aportado y te siguen aportando a día de hoy. Pero muchas otras no, muchas otras simplemente se quedan ahí y desaparecen.
básicamente. O sea, no estuvieron en su momento, te lo pasaste muy bien, pero desaparecieron tan rápido como aparecieron, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, yo creo que me estoy enrollando un montón. Ya os digo que tampoco me preocupa, ¿eh? O sea, porque este vídeo pues lo hago en homenaje a esta persona a la que admiro con tanta grandeza, ¿no? En fin, por todo esto que os estoy comentando, que va mucho más allá de una simple muerte, ¿no? Que es aquello que en fin. Entonces, no solamente yo, ni sus fans, ni los artistas, o sea, toda la música española llora el fallecimiento de Roberto Iniesta, líder de Extremo Duro y creador de rock transgresivo, un rock que llegó a sonar, ya os digo, es que en el propio Museo del Prado fue tal cambio el que pegó, que toda gente que le había dado la espalda en su momento se arrodilló ante él y es increíble, ¿no? La carrera de Robe estuvo acompañada por dos cosas que él mismo, digamos, se adjudicó de alguna manera y que el público y los medios aceptaron como válidos para describir su propuesta artística, que era transgresivo y poético, sin ninguna duda. Su éxito abrió las puertas al conocimiento, al reconocimiento mayoritario de una cultura que, joder, había permanecido a la sombra de la oficial siempre, ¿no? Porque era lo prohibido, si escuchas esta música eres un drogadicto. O sea, es que era así. Era... ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que te digo? Cuando sabemos que es que a veces es todo lo contrario. Yo he tenido amigos que, lamentablemente por su manera de vestir, por llevar chupas de cuero, les han esperado a la puerta de su casa 3 o 4 fachas para pegarles. O sea, vosotros os pensáis que eso, os creéis que eso es normal, que en tu propia puerta de tu casa te esperen 3 retrasados mentales para pegarte por simplemente ser distinto. Era horrible. Y yo eso lo he vivido mucho. Mi propio hermano, al que admiro profundamente. Mi hermano es un tío que ha llegado muy lejos, muy lejos. Mi hermano ha escrito en las revistas de impacto mundial más importantes, ¿no?, del mundo, Nature y demás. Y a pesar de las dificultades que vive en la infancia, igual que yo, aunque las viviese de manera diferente, pues ha llegado muy, muy lejos. Lo admiro más que a nada. Sabe de música y más. O sea, muchísimo más que yo. Tiene una colección de discos que lo podéis flipar. Sabe muchísimo de todo, profesor de universidad. Y joder, lleva sus pendientes. Lleva su chupa de cuero. Lleva sus camisas de leñador. Y todavía a día de hoy tiene que aguantar que determinados miembros de la familia le digan: no se te ocurrirá llevar los pendientes A, no se te ocurrirá tal. O sea, ¿cómo es posible? Eso sí, claro, mi hermano, que tiene unas tablas, que no te quiero decir nada, que es un puto postdoc y un puto... joder, estamos hablando de un tío que sabe lo que no está escrito. Dice: no subestimes mi inteligencia. O sea, es que no necesito decirte nada más. No subestimes mi inteligencia, por favor. Cierra ya la puñetera boca, que no tengo 15 años. ¿No? Así que en sus letras y en sus modos de actuar, Roberto Iniesta se presentó como un profeta de los márgenes que acabaría siendo el rey de la baraja, como he dicho. El punto final de la banda, pues es verdad que fue agrio, ¿no? Hubo muchas diferencias entre Iñaki y Robe principalmente, que fueron aireadas en público. Cancelación de giras, sobre todo la cancelación de la que ahora os hablaré de la última gira de Extremo Duro y lo que pasó. Y el inicio de la carrera de Roberto Iniesta en solitario, que lo llevó a escenarios no transitados previamente, pero que lo llevaron a un éxito inconmensurable,
que el éxito de Extremoduro efectivamente le abrió la puerta al conocimiento y además al reconocimiento, ¿no?, mayoritario de una cultura que había permanecido, ya os digo, a las sombras siempre. Y es en 2020 cuando pone o puso la banda sonora a una campaña precisamente de la Junta de Extremadura para fomentar el turismo hacia esa región. Recibe la medalla de Extremadura de manos del presidente. En fin, hasta los propios políticos de Mier, como digo yo, se han manifestado respecto a su fallecimiento, sean del partido que sean, ¿no? Todos le han dedicado algunas palabras, lo cual me parece realmente hipócrita y bueno, no quiero decir mucho más. Es que es verdad que Robe también fue ablandando su personalidad con el paso de los años y cosas que no hubiese tolerado a lo mejor con 40, pues sí que toleró con 60, ¿no? Supongo que un poco por respeto y en fin, no lo sé, pero respecto a la polémica, pues mira, es muy sencillo. Cuando Extremoduro decide separarse porque ya no estaban a gusto trabajando, más que nada porque a Robe no le gustaba ya la manera que tenían de grabar, era todo muy automático y él no quería ya grabar de esa forma, no le gustaba. Entonces deciden separarse y seguir cada uno su camino, lo cual es totalmente lícito y es algo que hacen muchísimos grupos, por mucho que le duela a la gente y por mucho que los pusieran a parir y a Robe especialmente. Porque culparon a Robe de la ruptura de Extremoduro, pero esa no fue la realidad. Todo sucedió, y os lo voy a contar aquí para los que no lo sepáis, por el tema de la gira de despedida, ¿no?, de Extremoduro. La gira de despedida de Extremoduro era una gira que os podéis imaginar, ¿no? Una gira esperada por todos y a la vez triste de decir este grupo tan grande que nos deja y tal, y que todo el mundo estaba deseando que llegara el momento. Pero justo tuvimos lo que nunca nos podríamos haber imaginado, que fue una pandemia mundial como el COVID. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que el grupo que en ese momento estaba trabajando con Live Nation, del que me voy a callar, pero puso una fecha para llevar a cabo esa gira. ¿Y qué pasó? Pues que llegó la pandemia y ni gira ni giro. Es decir, había que encerrarse en casa, no se podía ir a este tipo de eventos y después de haber vendido millones de entradas con unas ganancias millonarias que no os podéis ni imaginar, tuvieron que suspender ese concierto una primera vez y la promotora tuvo que devolver el dinero a cada una de esas millones de personas que habían pagado para ver ese concierto y para recuperar el dinero de esa entrada. Y evidentemente esto la gente lo pagó más con el grupo que con la propia promotora, porque la gente no sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, joder, no sé qué, a suspender ese concierto, me quedo. Pues ¿qué vas a hacer? Es que estamos en el COVID, es que nadie se esperaba una pandemia. Entonces se suspende esa primera vez, se van a devolver las entradas, se crea un show del copón porque la promotora lo hace como el culo. Hay gente incluso que todavía a día de hoy no ha recibido la devolución de ese dinero porque se lo montaron fatal. Y claro, estamos hablando de millones de personas. Entonces, bueno, pues Robe ya ahí dice, joder, tenéis que devolverle el dinero a la gente, tenéis que tal, y como siempre, preocupado por sus fans. Y entonces ponen una segunda fecha. Ponen una segunda fecha, ya pensando, bueno, vamos a esperar un tiempo prudencial, porque nadie sabía qué se podía esperar, nunca habíamos vivido una situación igual. Y entonces, pues, Robe, bueno, pues vamos a esperar un tiempo y vamos a poner otra fecha. Y entonces se pone otra fecha y pasa exactamente lo mismo. Se venden millones de entradas, hay que hacer millones de devoluciones de millones de euros, lo que supone una crítica brutal también para el grupo, porque la gente es idiota, es que la gente es idiota. O sea, es que Robe lleva toda la vida diciéndolo y yo lo digo, ¿no? La gente es idiota. Entonces, a ver, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Pues que la promotora vuelve a liarla otra vez y
y a dejar a mucha gente sin devolverle las entradas, tardan un montón de tiempo en devolverles el dinero, estamos hablando de ganancias millonarias, en fin, se monta la de Dios. Entonces llega un momento en que Robe, de manera muy coherente, típica suya, de manera muy inteligente, y que era lo que había que hacer, pues llega un momento que dice, bueno, esto no puede ser. Dice, como nunca nos hemos enfrentado a algo así, no sabemos lo que va a pasar, no vamos a fijar otra fecha hasta que no termine esto de la pandemia, porque no queremos que nuestros fans tengan que vivir esta situación, tarden no sé cuánto tiempo en recibir el dinero, estén tal, entonces no vamos a poner otra fecha. ¿Qué pasa? Que cuando Robe dice que no va a poner otra fecha, no que va a suspender la gira, sino que no va a poner otra fecha hasta que la pandemia no termine, los otros miembros del grupo sacan las uñas y le dicen, ¿cómo no vamos a poner otra fecha? Joder, hay que hacer tal, no sé qué. Y digamos que ahí surge una especie de discusión, porque digamos que Robe, la realidad era que por muchos millones de euros que le pudiera dar esa gira, él no los necesitaba. Otros miembros del grupo quizás sí. Y, joder, habrá que poner otra fecha, habrá que tal, porque al final tal, no sé qué. En fin, que Robe dice, no voy a poner otra fecha hasta que esto no se acabe, punto y pelota, ya está, y no se pone otra fecha y demás. Y entonces, bueno, pues además de eso, manifiesta con toda la razón del mundo que los de la promotora son unos zoquetes, porque están haciendo una chapuza con la devolución de las entradas que está causando un revuelo innecesario y está causando un perjuicio a sus fans, ¿no? Y al grupo como tal. Y entonces este es el momento en el que, no sé muy bien por qué motivo, el grupo, especialmente Iñaki, en lugar de apoyar a Robe, digamos que se ponen en su contra y empiezan a presionarlo, que hay que poner una fecha, que hay que poner una fecha, que patatín, que patatán. Y Robe, sabiendo lo cabezota y lo coherente que es consigo mismo, y con todas las razones, con toda la razón, ¿se voy a poner otra fecha para qué? ¿Para que vuelva a pasar lo mismo? Pues me pasa 2 veces, pero no me va a pasar una tercera, coño. Es que eso es obvio. Es que es de cajón. Pero los otros, no sé si por el ímpetu del dinero, que el dinero a veces es terrible, como hemos visto en otros muchos vídeos, no lo sé, era como, joder, tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que la promotora decide denunciar a Robe por incumplimiento de contrato. Por incumplimiento de contrato, que él realmente no estaba incumpliendo ningún contrato. Él no ponía fecha, pero en ningún momento estaba suspendiendo la gira. Simplemente estaba pidiendo tiempo para poder fijar una fecha acorde a las circunstancias que había en ese momento en el mundo. Cosa más obvia no hay. Pues nada, no lo entendieron. Y no solamente no lo apoyaron, su propio grupo, sino que se pusieron en su contra. Y el único que se tuvo que comer una demanda de 3 millones de euros fue él. 3 millones de euros. Estaba claro que Live Nation iba a perder ese juicio, porque Robe no había incumplido nada. Simplemente había dicho que hay que esperar y ya está. Y por eso hay que esperar. Se jodió todo con su banda, no lo apoyaron, dejaron que, en lugar de decir, venga, sí, vamos a esperar, vamos a tal, dejaron que se comiese esa demanda millonaria y evidentemente ahí es cuando Robe se ve completamente traicionado por las personas que lo han acompañado toda la vida y que supuestamente eran sus amigos y que lo dejan tirado en el peor momento sin importarles 3 narices. Y, en fin, es que la verdad es que es para alucinar, ¿no? Y entonces aquí es cuando Robe evidentemente dice, ah, sí, dice, o sea, que ahora me dejáis tirado, me como yo la demanda de los 3 millones de euros por ser una persona lúcida con 2 dedos de frente y me abandonáis todo por tal. Pues ahora sí que por mis huevos no va a haber gira de despedida. Se acabó. O sea, ya no me va a tocar nadie más las narices, ya no va a haber gira. Y claro, aquí ya es cuando total, ya la demanda me la voy a comer igual, porque me están pidiendo 3 millones de euros, me habéis dejado tirado, me habéis tal, pues a tomar por culo.
como hace Robe, iros todos a tomar por culo, y ya está. Y cogió y dijo, tal cual, o sea, así, que os den a la promotora y a los miembros del grupo, incluido Iñaki. Y esto fue lo que pasó realmente. Mucha gente no lo sabe. Más luego los problemas personales que pudieran tener entre ellos de otra índole en general. Pero en un principio su separación era amistosa, o sea, se separaban y tal, pero podían hacer colaboraciones. Iñaki ya había creado su nuevo grupo Inconscientes, al que, lo siento mucho, pero tanto Iñaki, tan fundamental que era, que me digan los seguidores que tiene Inconscientes a día de hoy y cómo llena escenarios. Y cómo los llenó Robe, ¿no? Que eso también les debió doler profundamente a los miembros de Extremoduro, que lo pusieron a caldo. Y como la gente es tan necia y le jorobó tanto también lo del tema de la gira, que es normal, yo lo entiendo, joder, me jodió también, quiero decir. Pero yo en ningún momento culpé a Robe, o sea, todo lo contrario, digo, joder, él precisamente lo que ha querido es evitar más prejuicios para sus fans, o sea, ya está, ya habéis tocado bastante las narices con las devoluciones, con las no devoluciones, o sea, aquí se acaba el tema. Y a partir de ahí lo empiezan a poner a parir por todos lados, tanto la promotora como los miembros del grupo, y es el que queda como el malo de la película. Y muchos fans, de hecho, reniegan de él, vuelven una vez más a renegar de un artista como él y decir que sin Extremoduro que él no es nadie, que la música que hace es una mierda, que, en fin, una mierda la que os habéis comido vosotros. Porque, en fin, el éxito que han tenido los Robe no hace falta que lo diga, ¿no? Creo que no es necesario. El talento es el talento. El que sigue empeñado en que Extremo, que sí, por supuesto, Extremo ha sido el mejor grupo, pero a nivel nacional, en todos los sentidos, por supuesto. Eso es innegable. A mí me encanta, o sea, es que me encanta todo lo que este señor ha hecho. Pero joder, también tenía derecho a evolucionar, tenía derecho a cambiar. Igual, el primero que creó un grupo fue Iñaki. Iñaki creó Inconscientes mucho antes de que Robe crease los Robe. O sea, que ya tenía idea de hacer otra cosa diferente a la que estaba haciendo. Pero el que quedó de malo fue Robe, porque fue el que supuestamente, el culpable, el que quedó como culpable de que esa gira de Extremoduro no se llevara a cabo, cuando es todo lo contrario. Fue el hecho de la avaricia, de querer por encima de todo hacer esa gira como fuese, ¿no? Porque estábamos hablando de mucha pasta. Y así de triste es. Entonces, claro, pues pasó lo que pasó y lamentablemente las cosas terminaron como terminaron, porque Robe es auténtico en todos los sentidos, como ya hemos dicho, y entonces cuando corta, corta y no hay vuelta atrás. Dijo, no, tío, me la habéis jugado, me habéis dejado tirado, yo solamente he intentado mirar por el bien de mis fans, por no tener que tal, y me habéis dejado tirado como un perro en el último momento con esto tal. Se acabó. Obviamente, es que tenía toda la razón y es muy triste, pero es cierto. Y entonces, pues, ya os digo, es que ¿cómo podemos narrar la vida de una persona que, digamos, a casi todos nos ha influido utilizando esos mismos acordes, esas mismas palabras, esos mismos mensajes durante tantos años, que es el verdadero poder que tiene el poeta, la magia, usar aquellos trucos que todos sabemos? Es que los dos últimos mejores álbumes de este país los ha escrito este señor. Como ya he dicho, es que es escribir, es ser la voz de la gente, de la cultura popular, de representar, como he dicho, a varias generaciones. Es que le importaba 3 cuyons las estéticas, los sonidos, las modas. Él siempre ha mencionado sustantivos prohibidos para el resto. Entonces, es que no solamente ha muerto un poeta,
Ha muerto una persona que tenía la certeza de vivir en libertad, que solo te entrega el tiempo y el espíritu sensible, elocuente, frágil como papel de fumar, rabioso, ágil, pluma, no sé, es una pena tan profunda, pensando lo que yo os digo, todo lo que aún le faltaba por escribir. Es que, en fin, yo no sé cómo decirlo, pero creo que voy a leeros una frase de Cuchi Romero de Marea, que era, bueno, uno de sus grandes fans y se admiraban mutuamente. Y que está claro que Marea, de hecho yo recuerdo cuando empezó a sonar, mucha gente decía, pero ¿esto suena Extremoduro? Porque sonaban incluso parecidos en la voz, ¿no? En algún momento. Y le dedican lo siguiente: luna de sangre para el amante de la primavera, hermano del sol, guardián de las amapolas, domador del viento, amo y señor del verso, luna negra y ya perenne para el mar, que hoy cesa en sus mareas, que se duele con un llanto que viene de la noche de los tiempos, luna oscura de entraña para un mundo que se detiene y que nada puede decir, porque al trovador le ha robado la lengua, las palabras, el aliento. Luna enlutada por ti, Roe. Ve con ella, ahora que por fin te crecieron las alas, y cuéntale que pronto llegaremos. Haz que se vuelva a encender para cegar a la tristeza. Vuela, poeta, vuela, vuela sin miedo, tal y como caminaste. Mientras tanto, aquí seguiremos habitando tus huellas en esta noche que no termina. Cuchi Romero le dedica estas palabras. Vuela alto, hombre pájaro, al camino recto por el más torcido. Y bueno, creo que con eso lo he dicho todo, pero en fin. Para terminar, os quería poner, como os había prometido, a mí una de las letras que más me ha marcado de las muchas, porque a mí me han marcado todas, me he sentido identificada con muchísimas. Pero quería que oyerais en todo caso, pero como aquí está lo del derecho de autor y toda esa historia, pues directamente os la voy a leer. Creo que es una realidad tan grande y de una persona tan humana, tan humana. Y es la letra de Nana Cruel, que es una canción que, como os digo, es imposible escuchar sin llorar. Duérmete, que ya estás a salvo de todo. El sol se ha ido entusiasmado, le ha salido bien este atardecer. Duérmete, que te voy a cantar una nana tan cruel como la realidad. Eras una vez una humanidad. Yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que no, que ya no importa, y que a la vida hay que buscarle otra razón, y busco en los colores del atardecer y no la encuentro. Yo que pasaba las noches en negociación, yo que te espero. Yo que hice cada segundo otro mundo mejor, yo que te espero. Yo que velaba las noches enteras. Yo que querría poder contarte. Y escuchad esto porque es increíble. Que allá afuera está la vida y solo hay gente que quisiera comprenderte y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre. Yo, que estudié al ser humano, te digo que no, que ya nada espero. Yo que intenté comprender sus motivos, que no, que ya nada espero. Yo que quisiera encontrarme contigo. Yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que no, que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer y no la encuentro. Duerme, que ahí afuera y aquí
va lo más duro, solo hay monstruos, solo hay gente que te compra y que te vende, que te odia, que te miente, que te roba, que te mata, que te viola y que no siente nada. Duérmete, que ya se ha ido el sol, que tenía que hacer, dijo y se marchó y prometió volver al amanecer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. A mí, con esta canción, me gustaría herir vuestros sentimientos, porque ¿de qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? Duérmete, que ya estás a salvo de todo el sol. Se ha ido entusiasmado, le ha salido bien este atardecer. Duérmete, que te voy a cantar una lana tan cruel como la realidad. Érase una vez una humanidad. Yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer y no la encuentro. Yo que pasaba las noches en negociación, yo que te espero, yo que hice cada segundo otro mundo mejor, yo que te espero, yo que velaba las noches enteras, yo que querría poder contarte que allá afuera está la vida y solo hay gente que quisiera comprenderte y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre. Yo que estudio el ser humano te digo que no. Ya nada espero, yo que intenté comprender sus motivos, que no. Ya nada espero, yo que quisiera encontrarme contigo. Yo que pensaba, yo que creí firmemente en el amor. No, hoy ya sé que no, que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en
Hasta siempre, siempre, siempre.